Hola, hola, buenos días, ¿cómo estamos? Gracias a todos por estarnos viendo aquí en este lanzamiento de este proyecto que se llama Líderes Natos. ¿Qué tiene de intención y cuál es el objetivo? Bueno, mostrarles a aquella gente que vemos, y yo le llamo la gente de a pie, ¿no? Aquellos, gente que a veces pensamos que son los inmortales o mortales, pero vamos a decirles que realmente iba a mostrarles a ustedes líderes natos, líderes que con el paso de los años y con el paso del tiempo y de su experiencia los ha llevado a posicionarse, no en puestos jerárquicos, sino realmente como líderes a seguir. Y pues bueno, arrancamos el día de hoy con un invitado de lujo que me da la patadita, que es el primer invitado, arrancamos este proyecto. Y pues bueno, muchas gracias a uno de mis mentores, a uno de mis coaches y a un buen amigo en este caso, mi buen y estimado Stefan Plus. Bienvenido, Stefan, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola, buenos días a todos. Un gusto estar aquí en este gran proyecto que Fabián lanza con este episodio. Un honor estar en la primer episodio de este gran podcast, reel, contenido, todo lo que va a salir de aquí. Excelente, muchas gracias, Estefan. Pues bueno, efectivamente nos vamos en modalidad de podcast, lo vamos a estar viendo ahí en las plataformas de Spotify, lo estamos viendo en YouTube y bueno, algunos reels que vamos a estar publicando en Instagram. Al final les vamos a poner las redes sociales para que nos estén siguiendo, para que nos estén dando like y para que se estén suscribiendo. Pero bueno, de antemano, muchas gracias. Y pues bueno, Estefan, arrancamos. Básicamente esto es una charla, es una conversación entre camaradas, entre amigos, entre conocidos. Y pues bueno, antes de arrancar es importante que el público y que la gente nos conozca y que diga, oye, ¿quién es Stefan Plus? Entonces, si gustas, vamos introduciéndonos en este tema de quién es Stefan Plus y después platicamos un poquito de un servidor y ya entramos en materia en ir conversando temas de líderes, temas de liderazgo. Bienvenidos al programa Líderes. Adelante, ¿quién es Stefan? Pues la verdad, yo siempre digo que traigo varios sombreros, varios roles en la vida. El primero y más importante, obviamente, es padre de familia. Uh, Soy muy afortunado de tener dos hijos y mi esposa, que los amo con todo, que son mi motor, obviamente, que me siguen empujando, y ese es el sombrero que traigo la mayoría del tiempo y me llena mucho. El segundo sombrero que traigo es, obviamente, trato de ser profesionista, trato de generar valor en el ámbito automotriz. Me he especializado mucho en el tema de industrialización y automatización robótica, y ahí andamos dándole guerra, y eso me apasiona demasiado también. Son muchos componentes los que van en un sistema de manufactura, y le he aprendido bastante en los últimos 20 años estando ahí. Y el tercer sombrero es trato de ser también una persona que tiene y genera contenido realmente en el exterior, fuera de lo que es la parte del trabajo. Uh, Últimamente he lanzado un libro que también ahí se lo recomiendo, se llama Invertir para Vivir, que habla no solo de la parte financiera, sino también de que en la vida uno tiene que invertir en algo para poder después cosechar. Entonces, esos son los tres sombreros, y hoy vengo con el afán de sombrero amigo, obviamente, de Fabián, que ahorita reflexionando, el nombre líderes solo lo pudo haber puesto un gran líder, y tú eres un gran líder también. Entonces, gracias por lanzar eso y hacer el enfoque en este punto tan importante de liderazgo a nivel mundial y sobre todo en México. Va, muchas gracias, Estefan. Gracias por darnos esta introducción para conocer y para que conozca la gente un poquito de quién es Estefan, ubicándonos. ¿Qué horas son tuyas, Estefan, más o menos? ¿Cómo? ¿Qué horas son tuyas ahorita? Aquí son, qué horas. Sí, son las 6:30 aquí. Yo vivo en Austria desde hace 2 años, desde que me regresé de México, y ha sido diferente, interesante, y extraño bastante a México, se lo puedo decir. Pero bueno, regresaré y regreso bastante seguido de trabajo o de forma personal para visitar familia y amigos, y ahí estamos. Excelente, va, muchas gracias, Estefan. Y pues bueno, vamos entrando en materia, Estefan. Mira, yo creo que hablas de una carrera y una trayectoria de 20 años,
pero más allá de profesionalmente, yo creo que una carrera en donde definitivamente ha habido muchas experiencias, muchos conocimientos, muchos aprendizajes, muchos amigos, ¿no? Muchos viajes, muchos lugares por conocer, que al final del día nos van marcando y nos van definiendo justamente como personas quiénes somos nosotros, nos van marcando y nos van generando ahora sí que esos aprendizajes que nos llevan a generar una propia personalidad y que nos llevan finalmente a transformarnos como personas. Y entrando en materia, Estefan, me gustaría que empecemos a tocar justamente qué es un líder para ti. ¿Quién es un líder? ¿Qué es un líder? ¿Cuáles son los conceptos? Y no un concepto teórico de un libro, no, sino realmente en el día al día, qué es lo que nos hemos encontrado. Y hoy, si te preguntáramos así muy secamente, ¿qué es un líder para Stefan Plotz? Sí lo he filosofado y pensado bastante. Obviamente tengo ahí bastante influencia de lo que fue toda la escritura de Simon Sinek, porque se enfocó bastante en ese tema. Y yo pienso que tiene dos factores muy importantes. El primer tema es el tema de visión. Para mí, una vez una persona me explicó, el tema de visión viene de ver. Entonces, un líder tiene la capacidad de ver un futuro que hoy no existe, ¿no? Entonces, eso es una habilidad, un skill, una característica que tiene un líder que puede visualizar un futuro que hoy no existe para una organización, para un país, para una región, para una familia, ¿no? Y el segundo punto, que es muy clave, es que tiene la habilidad de comunicarlo de tal forma que otra gente lo puede visualizar, ¿no? Mediante su comunicación, sus palabras, sus acciones, sus dibujos, otra gente visualiza también ese futuro y toma acción en base a eso. Genial, excelente, Estefan. Muy bien. Fíjate que comentaste algo bien importante, la parte de visión, ¿no? Yo creo que incluso vamos al concepto básico y al nombre de supervisor, ¿no? Dicen supervisión, o sea, aquel que tiene la capacidad de tener una visión superior, por decirlo así. Definitivamente también me ha tocado encontrarme con gente que me ha enseñado, que he aprendido y creo que compartimos mucho el tema de lo que es un líder, ¿no? Un líder no se queda estancado, sino un líder realmente está viendo 2, 3 o 4 pasos hacia adelante, ¿no? Definitivamente. Buen punto. Muchas gracias, Estefan. Platícame, ¿qué características entonces tiene un líder? Ya platicamos, oye, entonces es visionario, entonces va 2, 3 pasos adelante, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuáles son las características principales entonces que podríamos definir para un líder y que la gente podría ir identificando y diciendo, oye, creo que si alguien que está en este mercado no lo está definiendo, pues sería una, o poder desarrollar esta habilidad o irla adquiriendo poco a poco con el tema del aprendizaje? Yo considero que la mayoría de las habilidades que se requieren se pueden aprender. O sea, definitivamente un líder se hace al 90% y tal vez haya un poquito de lo que ya uno nace, pero la mayoría de las habilidades y lo que se requiere se puede aprender sin duda. Um, ¿Qué características tiene? Mira, yo pienso que para tener una visión para algo, un futuro, uno tiene que tener un poco de imaginación, de creatividad, uno tiene que tener, y no digo que todo eso lo tengo, también lo digo, o sea, yo pienso, yo ahorita estoy pensando en el líder ideal, ¿no? O en algo que tienen en común de la gente que yo considero buenos líderes. Nunca hablo de mí cuando hablamos aquí de líderes, son conceptos o respuestas a preguntas que tú me haces. Entonces, una líder también pienso que tiene un enfoque bastante en la gente, eh, tiene un enfoque en su equipo y en desarrollar ese equipo. Y finalmente, un líder siempre es alguien que toma acción. ¿Sí? Eso es algo que todos los líderes tienen. Sin duda, no hay ningún líder que no toma acción, ¿sí? Que solo habla. Eso es casi imposible. Muy bien.
Hablando, me imaginé ahorita que estabas comentando el tema de que tome acción. No, no sé si recuerdas esta imagen que normalmente vemos en muchos entrenamientos en donde van en un barco, no van remando y van algunos integrantes, y en donde dice que no es un líder y que es un líder, ¿no? Y de repente sale el líder así como que apuntando, oye, vamos hacia allá, pero va arriba del barco él como que nada más dirigiendo, ¿no? Y hay otros líderes que van hasta atrás, va con sus propios dos remos y dice lo mismo, vamos hacia allá, pero va trabajando. Yo creo que eso es importante, ¿no? Ir tomando acción justamente, que creo que ambos compartimos como que esta idea, o lo podemos visualizar de esa forma, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Estás de acuerdo? Sí, mira, recuerdan, una vez lo definimos muy interesante y realmente Carlos Muñoz salió con esa definición, donde él habla de que un líder no es una u otra cosa, que el líder tiene la habilidad de ambas y sabe en qué momento estar enfrente del barco solo dando la dirección o en otra está hasta atrás porque sabe que le falta motor. Pero creo que lo que han sido, y muchas veces lo veo en redes también, que es esto no es y esto sí es. Y yo difiero de eso, porque yo digo, es, esto no es en estos tiempos, pero en algunos tiempos así tiene que ser, me explico. Entonces es muy interesante cuando lo vemos como de dos lados o de diferentes formas de hacer las cosas. Realmente lo ideal es que tenga ambas, pero los use en el momento adecuado. Y eso Ok. es lo más difícil. Ok, genial. Ahora, tocaste un punto, ya lo dijiste, que es un líder. Y sí, yo creo que si hablamos de temporada, entonces tendríamos que ver que tal vez las habilidades, y creo que es parte, ¿no? O sea, las habilidades que hoy requiere un líder versus son muy diferentes hace 10, hace 15 años, hace 20 años. Incluso vámonos un poquito más cercano, hace 5 años, ¿no? O sea, 5 o 6 años que hablábamos de los temas de pandemia, cómo cambiaron, cómo hoy el líder tuvo que hacer ya el tema de ser más flexible, de ser, de adaptarse a tecnología que incluso a lo mejor no es que no estaban llevándolas a cabo, sino no eran parte de, o sea, este tema de los webinars, este tema de las juntas virtuales, todo este tema también oye, ya no es necesario visitar un cliente, sino con una conferencia es totalmente diferente. Entonces, cómo la pandemia finalmente también vino a definir ciertas características de liderazgo que han ido cambiando. Y a lo que voy es, resumiendo lo que tú dices, entonces veríamos que los líderes qué características tiene un líder es dependiendo justamente de la temporada en donde estemos viviendo, por decirlo así, ¿no? Y así es, y el reto, como dices, no ha sido de que ahora sea diferente o nuevo, sino que tienes que tener otra cantidad de herramientas, otra cantidad de comportamientos adicionales que antes no ocupabas. Pero ahora también debes poder hacer eso cuando es el momento, ¿no? Entonces, es bastante interesante y sí, sí es cierto de que vino a mover algunas cosas. Para mí es simplemente ampliar la caja de herramientas, ¿no? Y eso es lo que yo Ampliarlo, creo. ampliarlo. Muy bien, genial, excelente. Y ahora, platicaba sí ciertamente, decías, oye, sí es un líder, esto no es un líder, pero vamos a ser francos, ¿no? También a veces nos hemos encontrado en ciertos escenarios en los cuales vemos a gente que no tiene unas características de un líder. ¿Qué sería aquella persona que tú digas, híjole, este realmente no es un líder? O sea, llamando de ciertas características naturales de lo que es el ser humano. Es buen punto, mira, yo digo, esta persona no es un líder aún, ¿verdad? Aún. Porque al final, si sabemos que se puede aprender, si la persona quiere, aún lo puede desarrollar, ¿no? Y yo pienso que pensando en cuando yo aún no me había desarrollado, ¿no? Cómo era yo y cómo era mi comportamiento. em, para mí es una persona que piensa muy a corto plazo, una persona que piensa en sí antes del equipo, una persona, finalmente creo que la habilidad más importante es poder asumir responsabilidad. Entonces la persona no asume responsabilidad por sus propias acciones. Y, y eso es algo que suena muy amplio, pero al final se vuelve algo muy concreto, ¿no?
Entonces, también digo, o sea, al final va a llegar a un top. Entonces, o lo supera y lo aprende, o ahí se queda, ¿no? Entonces, ahí se queda en su desarrollo y por lo pronto en la calidad de equipo se le va a asignar. Así lo pienso yo y creo que son tres cosas que si eso lo notas en una persona, ¿sí? Que piensa muy a corto plazo, que no piensa, que no piensa en su equipo o piensa en sí primero antes que el equipo y no asume responsabilidad, la persona aún no está ahí. No está listo, no está preparado. Así es. Muy bien, excelente, Estefan. Ahora, en la experiencia ya de tantos años y profesional, yo hablaría de la experiencia personal, ¿no? Porque algunas veces separamos, ¿no? El profesionista a la persona. Sin embargo, yo creo que la esencia natural como persona nos hace justamente tener un comportamiento como profesionistas, ¿no? Llámese en cualquier industria que nosotros tenemos. O sea, los valores los tenemos ahora sí que tatuados y eso no hay a dónde moverse y los decimos y nos comportamos de la misma forma como nos comportamos en el día al día en casa, como nos comportamos en una empresa o para una organización. Y ya entrando en este elemento, me gustaría que me platicaras un poquito de una experiencia que te haya dejado un mentor, un guía, un aprendizaje, algunas palabras, o también cuál fue aquella persona que finalmente impactó en ti para que tú hicieras esa transición y dijeras, oye, ¿sabes qué? Hoy empiezo a transformarme en un líder. ¿Quién fue esta persona que fue el mentor, el guía que te impactó y que impactó al señor Stefan Plotz? La verdad es muy buena pregunta, ¿no? Son demasiadas personas, la verdad, le debo a muchísimas personas, muchísimas. Voy a citar a una persona que fue hace muchísimo tiempo. ah, Me mandaron a Suiza a un entrenamiento de liderazgo. Yo era el Super Junior ahí, apenas tenía 32 años, y había puros senior managers y directors ahí. Y una persona, un coach de Suiza, bastante senior, o sea, era super senior, ah, y hizo un ejercicio con nosotros con el tema de valores. Entonces teníamos que apuntar valores y después con una forma de juegos o calificaciones llegábamos a nuestro core value, ¿no? Y eso lo teníamos que poner en una hoja y después nos sentamos en un círculo y pusimos el valor ese enfrente de nosotros en el piso. Y la persona dijo que en las siguientes horas no podíamos movernos ni decir nada, ni mover, ni así, ¿no? Y después caminaba de persona en persona y pisaba ese valor físicamente, o sea, se paraba encima de la hoja y te veía así, y veía tus emociones y tu reacción, ¿verdad? Y avanzaba con la siguiente persona. Y ese ejercicio me dejó tan impactado de que dije, oye, ¿cómo es posible de que le ponga yo tanta emoción, tanto corazón a una hoja que apenas escribí? ¿Sí? Y al final del ejercicio nos dijo, y eso ustedes hacen todos los días con los valores de su gente. Y me dejó así con muchísimo. Entonces yo dije, ahí hay algo que yo como ingeniero, como técnico, jamás había sentido. Y de ahí empecé a realmente pensar en las diferentes personalidades, la gente, cómo veían las cosas. Y eso me impactó muchísimo, muchísimo. Y hasta hoy se me pone la piel chinita. Y bien sé exactamente el momento cuando él pisó y esa emoción que sentí y no saber qué hacer y que nos había prohibido empujarlo así, aunque otra gente después de mí, porque a mí me eligió primero, otra gente después de mí defendió su valor, se paró y lo empujó y así se puso muy interesante ese ejercicio. Pero bueno, esa persona, uh, Eric se llamaba, muy conocido personaje de un business school muy grande, nos aplicó ese ejercicio y yo dije,
hay algo más ahí que yo tengo que aprender si quiero liderar gente. Pa, un gran aprendizaje. Creo que muchas veces, y justamente ahorita en esta charla estamos hablando mucho del yo, ¿no? Del ser, de mis valores, de mi trabajo, de mi responsabilidad, de mi ejemplo. Pero ese es un claro ejemplo y un aprendizaje para todos los líderes, ¿no? Todos aquellos que quieren desarrollarse eso, oye, y lo marcaría yo así, lo apunté, estoy tomando notas, es, ¿qué estás haciendo con los valores del que está enfrente de ti? Y hablas, y creo que si le ponemos un concepto que es la parte de empatía, ¿no? Yo creo que el tema de empatía, la parte de ser empáticos, ¿no? Y muchas veces este concepto de, oye, ponte en los zapatos del otro, yo creo que es poder identificar que así como nosotros tenemos emociones, así como nosotros tenemos sentimientos, y así como nosotros estamos cargando una mochila, porque yo hablo de cargar una mochila, también la otra persona lo está haciendo, ¿no? Entonces, justamente en donde sepamos que al momento de hacer y tomar una decisión, porque siempre tomamos una decisión al accionar algo, entonces al momento de tomar una decisión, ¿cómo impactamos en los valores justamente a la otra persona? Me quedó, lo tomé como nota, de verdad, me me enganchó muchísimo, no había escuchado un concepto así tal cual, pero sobre todo una dinámica así de alto impacto que haya sucedido en el momento. Muy bien. Después lo vas a aplicar, Fabián, después lo vas a hacer con tus cursos. Primero Dios, en eso andamos. Muchas gracias, muchas gracias. Hablando de momentos en la vida, Estefan, yo, claro, por experiencia propia también al platicar con colegas, pero sobre todo al platicar con la gente en el día a día, hay un punto que me llama mucho la atención, es nosotros llegamos a tener experiencias y situaciones en la vida que nos hacen y que yo le llamo son puntos de quiebre, ¿no? O sea, son situaciones y ya podemos ponerle muchos nombres, ¿no? Terminación de relaciones, cambio de ciudad, cambio de trabajo, etcétera, 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 ¿no? Pero ¿recuerdas algún momento o punto de quiebre que tú hayas visto y que en este momento analices y digas, ¿sabes qué? Este fue un detonante, cabrón. Esto fue algo que a mí me sucedió, que yo vi que cambié como Estefan. O sea, que yo vi que tenía que avanzar, que yo vi que tenía que dar otro paso, que yo vi que tenía que superarlo y que eso, regresamos y nos conectamos un poquito a lo que tú decías antes, no, tal vez en el momento en el que estabas hizo que hicieras una transformación, un cambio en ti. Pues mira, esa pregunta obviamente asume todavía que yo me considero un líder y así, pero entiendo a lo que vas, ¿no? Finalmente, yo sé que es un camino, es un, es un constante aprendizaje. Ciertamente puede haber esos puntos donde se acelera tu desarrollo, ¿no? Donde realmente avanzas más. Recuerdo muy bien, un día me hablaste y me dijiste, tenemos que hablar. Y yo así, pues, cabrón, ahora va a renunciar, ok. Y nos fuimos a un bar de alitas y me dijiste muchas cosas que al final causaron una fuerte aceleración de lo que yo llamo como un pensamiento o una reflexión, esa es la palabra, como una reflexión de que es cierto, me lo tenía que decir no mi mentor, no mi mentor formal, no mi mentor, no mi coach, no mi familia, me tenía que decir Fabián. Y eso siento que fue bastante impactante y seguramente te acuerdas y tal vez tú puedes confirmar o no si ahí se notó algún cambio y tú lo pasaste, gracias por eso. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, recuerdo mucho la sesión Las para alitas, las alitas. las Creo que alitas un poco. ni comimos. No, ni comimos, la dejamos. De hecho, creo que fue así como que para llevar, ¿no? O sea, pero, pero sí, yo recuerdo ese momento y más allá de un detalle, creo que cuando hablamos con el corazón y cuando hablamos con el objetivo de ayudarnos en conjunto,
creo que podemos impactar positivamente en la gente. Y hablando y haciendo referencia justamente a ese momento, creo que es así, ¿no? Cuando hablamos como persona, más allá de, yo no le llamaría directamente, más allá de hablar directamente, cuando hablamos como personas y comprendemos que estamos en un mismo camino y que es necesario apoyarnos en conjunto, creo que definitivamente es cuando ocurren este tipo de momentos, ¿no? Ya nos platicabas ahorita, hace un momento, oye, que eres de Austria, que estuviste acá en México, que has tenido la oportunidad de estar en algunos viajes internacionales, personalmente y por trabajo. Pero yo, algo que he analizado con la lectura, sabes que es un tema que me gusta y sé que también compartimos ese mismo gusto, es ¿qué tanto, Estefan, el entorno en donde crecemos? Me voy mucho a la parte de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, nuestra juventud, más allá del entorno ya después como adultos. Pero ¿qué tanto esta etapa de los 4 a los 20 años que nosotros tenemos? Y hablo 4, 3, 4, cuando empezamos a tener un poquito de conciencia de las cosas. Es que tanto en este lapso de tiempo el entorno en donde vivimos y nos desarrollamos tiene un impacto para que las personas se puedan convertir en un líder. Seguramente tiene, tiene mucho que ver. Y lo que yo no he notado, lo que yo he notado es que muchas veces son líderes, lo que los americanos le llaman a la persona, he has a chip on his shoulder. No sé si escuchas, si conoces esa expresión, pero básicamente significa algo como la persona eh, trae una espinita. ¿Sí? Eso sería la traducción literal de que, y esa espinita tiene que salir de alguna deficiencia, alguna, algún trauma, alguna decepción. Estoy 100% seguro de eso. Y, y de ahí nace el empujón para hacerse. No sé si me explico. Sí, Sí, y eso ok, es el entorno, ¿no? totalmente. ¿Y a ti te impactó, Estefan? El entorno en donde tú desarrollaste. Ahora, no necesariamente hablando de experiencias tal vez no tan positivas, sino al contrario, y hay experiencias positivas que también te ayudaron, pero ¿qué tanto te ayudó a ti para poder ser un líder? No es tanto eso, honestamente. Ha sido más el tema de la espinita. O sea, Ok, la niñez me dejó con la espinita. Y, pues, y ya el resto fue realmente lo que fue más de hacer las cosas y trabajar el liderazgo. Pero la espinita tiene que ser en esa edad que tú dices, ¿no? En esa infancia hasta los 20. Algo debe de pasar o algo debes de hacer o algo debes de ver, ¿no? Puede ser que has visto que un cohete salió a volar, ¿no? Y eso te inspiró. O puede ser algo muy dramático, ¿no? Yo estoy casi seguro que es eso. inspiración. Sí, Súper. o el Muy bien. impacto. Algo que te haya impactado. Súper bien. Hablando ya de este tema, complementando, vamos a decirlo, que hablábamos la parte de los equipos de trabajo, porque los mencionaste ahorita, mencionabas la palabra hoy, equipos de trabajo, dar el ejemplo, ser visionarios, ayudar a que la gente vaya, inspirar a la gente. ¿Es necesario, podríamos definir que es necesario que un líder o llamar a un líder si tiene un equipo a cargo como líder o no necesariamente debería de ser tener un equipo a cargo para nombrarlo como un líder? Mira, al final, yo me fui de 300 personas a cargo a cero, pero siento en mí que sigo teniendo mucho impacto, que sigo haciendo muchas cosas, eh, sigo siendo hasta cierto punto un ejemplo. La gente sigue marcándome y hablándome por consejos. Entonces yo creo que no es necesario. Ah, si quieres tener más impacto, obviamente, si tienes gente a tu cargo, tu impacto se multiplica. ¿Sí? Pero obviamente tienes que cuidar mucho, primero, desarrollarte antes de tener impacto, porque si no, el impacto es negativo. ¿No? Ese es
o sea, amplifica nada más, ¿no? Entonces, yo creo que es la gente que son muy ansiosa de ya tener gente a su cargo para entrar en esa práctica que es importante, debe también entender que su, su, su impacto se multiplica y con gran responsabilidad llega gran poder. Con gran poder llega gran responsabilidad. Me encantó la frase que comentaste. Hay que desarrollarse primero para impactar positivamente en la gente. Sí, está buenísima, ¿no? Y desarrollarse en muchas áreas y en muchos conceptos, ¿no? Cuando a veces no estamos desarrollados definitivamente, a veces llegamos a cometer errores, todos los hemos cometido en temas de liderazgo. Me gustaría que en este elemento me platicaras de una experiencia justamente de una toma de decisión de una acción que hayamos o que se haya tomado como más que un error, yo creo que un aprendizaje, le cambiaría la palabra, ¿no? Oye, esta acción me dejó como un aprendizaje. ¿Recuerdas alguna situación? Demasiados, han sido demasiados, realmente han sido demasiados. Pero si quiero como que resumir o encontrar un común denominador, así se dice, ha sido muchas veces con respecto a personas y muchas veces con respecto a retraso de decisiones necesarias, ¿verdad? En todos los aspectos. Y yo creo que eh, ahorita pensando en eso, una vez escuché una frase que es que el, el peor comportamiento que tú aceptas como líder en tu equipo es el nuevo estándar inferior. ¿Sí? Y entonces tienes que tener mucho cuidado el tipo de comportamiento que permitas en tu equipo. ¿Sí? Entonces, eso es muy difícil en el momento y retrasas situaciones, retrasas decisiones, pero al final siempre llegas a lo mismo. Entonces, eso solo lo sabes como una persona que ha pasado por eso muchas veces, porque a la primera, pues, hay muchos, hay muchos biases que tenemos que no nos permiten actuar bien y eso al final siempre te casa. Y son barreras, y lo hablaste ahorita, lo decíamos, desarrollar, son barreras y cosas que nosotros tenemos, ¿no? Porque si te vas a este punto de, oye, llego a retrasar con una decisión, llego a retrasar algún proceso, alguna etapa, algún proyecto, estás hablando de varios aspectos, ¿no? Primero, impactas totalmente del tema emocional de la gente. Impactamos en el desarrollo de la gente. Impactamos económicamente en la gente. Impactamos en los tiempos ya, ahora sí de un trabajo, ¿no? En los tiempos, en la calidad, etcétera, etcétera. Pero me da mucho gusto el que podamos, y en esta etapa estemos conscientes de que justamente el tema de a veces las decisiones, no tomarlas en el tiempo correcto, más allá en el momento exacto, sino en el tiempo correcto, definitivamente nos están impactando en las personas, en las personas. Una pregunta interesante, ¿no? Ya me hablabas, oye, tuve a un líder que me impactó, tuve a un líder que me formó, tuve un mentor, un coach que me dio 2, 3 palabras. Hoy en día, si le pregunto a Stefan Plotz, esta persona que ya, escritor de un libro, líder, autor, escritor, desarrollador, etcétera, de todo un libro, pero también de un libro de una carrera, ¿no? De una carrera que has desarrollado hoy, 2025. ¿A quién admiras como líder, Estefan? ¿Y por qué? Mira, es lo mismo de lo que ahorita hablamos, ¿no? O sea, admiras a ciertos aspectos de una persona, ¿no? O ciertos aspectos de lo que tú crees que esa persona tiene o hace, ¿no? Yo admiro específicamente, aunque va a sonar muy cliché, y van a decir que porque esta persona, pero bueno. Yo siento que hay unas características muy específicas en Tom Brady que son impresionantes. Y para mí, una de las cosas que yo he visto es que él logra
sacar lo mejor de su equipo, ¿verdad? Y le quitaron jugadores claves, le metieron novatos, le, le sancionaron jugadores, muchas cosas, ¿sí? Y ahí está, y ahí va, en el deporte más competitivo del mundo, ¿verdad? Por muchísimas temporadas. Entonces yo creo que él trae algo, él trae algo que inspira sumamente a la gente y, y hace que ellos den lo mejor. Y eso a mí se me hace increíble. No he encontrado todavía esa forma de lograr algo, eso específicamente, pero para mí es algo muy aspiracional y tengo una gran admiración con él. Aparte de otras cosas como el tema de salud y el tema de cómo comunica, etcétera, pero bueno, hay otras cosas que no me parecen tanto, pero es como siempre, ¿no? Ese aspecto me parece increíble. Algo importante que comentabas es cómo más allá otra vez del ser es capaz de impactar en la gente y desarrollarlos. No es algo sencillo, o sea, porque justamente, y creo que una característica, si la mencionamos, estás hablando también de dejar a un lado nuestros egos, ¿no? Y tener humildad de decir, oye, sí, a lo mejor llegó el momento en el que, no sé, el equipo, los jugadores que teníamos, ya llevábamos 4, 5, 6, 7 años trabajando, ¿no? Y a lo mejor eso ya te daba un resultado que ya sabías incluso, oye, ya sé dónde va a estar ubicado, ya sé cómo me va a hacer protección en el área, etcétera. Pero como al incluir nuevos elementos, justamente hablabas, ¿no? Gente nueva en el equipo, es capaz la persona de poder impactar y poder decir, hey, vamos, ¿no? Y mencionaste otra vez la palabra inspirar, ¿no? Cómo inspira al equipo para que todos trabajaran con un mismo objetivo. ¿Qué consejo le das a un líder, Estefan? A una persona que quiere convertirse en un líder, ¿qué consejo le dices? ¿Qué aprendizajes? Mira, primero que nada, piénsalo dos veces, porque, porque al final, porque al final viene con muchas noches sin sueño, viene con muchas veces que vas a cuestionarte, que vas a sentirte herido, que vas a sentirte defraudado, que es lo mismo que con el emprendimiento, ¿no? Que al final lo primero es piénsalo dos veces porque es mucho más difícil de lo que crees. Ahora, pensando hacia atrás, tú no puedes muchas veces influir si la organización va a tomar la decisión por ti, si te van a asignar gente, qué gente le van a asignar, dónde vas a estar, etcétera. Entonces, si todo eso tú no lo controlas, solo hay una cosa que tú puedes controlar y al final es trabajar en ti. ¿Sí? Entonces, yo creo que el mejor consejo que uno puede dar es trabaja en ti. ¿Sí? Y a mí no me lo dieron tan exactamente, pero me dijeron, lo que te falta es irte a Suiza y vivir eso, ¿sí? Aunque yo no supe qué es lo que me iba a esperar y sí, me di cuenta que me faltaba mucho trabajar en mí mismo y aprender. Y eso es lo que tú puedes controlar. Y, y dale. Muy buen consejo. Excelente consejo. Trabaja en ti antes de que es parte del desarrollo que comentabas ahorita, ¿no? En el día al día. Interesante. Y para que escuchemos ahí en las redes sociales, recuerden, estamos en una entrevista llamada Líderes en este podcast, en esta charla con un líder nato, con Estefan Plotz. Todos tenemos pasiones, Estefan. Creo que la gente que me llega a conocer sabe hay algunas que tengo y son demasiado visibles. Una de ellas está acá, ¿no? El tema de la montaña, que me deja muchos aprendizajes. Estoy muy casado con el tema de las pasiones. Yo considero que cuando una persona es capaz de encontrar una pasión que hace que le mueva, visto ahorita que la piel se le ponga chinita literalmente, son aquellos factores que ayudan a que seamos personas más felices, personas más contentas.
personas más en paz, llamémosle así. ¿Qué pasión tiene Estefan y qué hace para cultivarla? ¿Qué pasión tiene Estefan Plotz y que le encanta que es el momento en que tú digas, esto me encanta, cabrón, hacer esto? Y cuando le meto, ¡puf! Sí, Soy otra soy- persona. sí, sí. Pero que desde chiquito y eso obviamente ha sido algo que a mi cerebro le gusta. Yo jugaba muchísimo Lego, tú lo sabes, la casa de mis papás está lleno de Legos que construí y ahora los niños a veces juegan, pero después me ven a mí jugar y como que yo estoy muy metido y eso no es jugar, pues solo me ven jugando a mí o construyendo. Lo que yo creo que es mi pasión es, lo que sé que es mi pasión es construir, construir y resolver problemas muy, muy, muy complejos. Ah, y eso me ha llevado a que me asignen y me den y me dejen hacer exactamente eso en diferentes organizaciones. Y, y lo raro que suena, eso es lo que a mí me apasiona. Si me dices, oye, esto es algo que nadie ha resuelto, eso es algo que es muy difícil, este Lego tiene 6.800 piezas, o sea, ya, démelo, démelo, eso es lo que a mí me gusta. Ese, ese proyecto está muy, muy empinado, ah, etcétera. Ese cliente está muy enojado, ya no, hay como que eso, ya quiero saber más sobre eso y meterme. Construir, construir. Otra característica tal vez de un líder, ¿no? Es capaz de construir, reconstruir. Mm, Es capaz de construir, reconstruir en algunos casos. Muchas gracias por compartirnos cuál es una de tus pasiones y qué es lo que haces en el día al día. Hoy, si te regalamos por medio de esta plataforma la posibilidad de darle un mensaje a todas aquellas personas, Estefan, que están iniciando su carrera, primero, a todas aquellas que no jerárquicamente, nuevamente lo vuelvo a decir, pero que están entrando en un punto de liderazgo, puede ser un emprendimiento, el deporte, en la industria, como padre, como madre de familia, etcétera. Pero, ¿qué mensaje le darías para decirles, oye, creo que si hacemos esto, podemos hacer cosas extraordinarias? ¿Qué mensaje les darías? mm. Extraordinario, obviamente, es una palabra muy fuerte. Mira, yo creo, y lo escribo en el libro, y es lo más difícil. Uno tiene que pensar a largo plazo. Uh, Gary Vaynerchuk lo dice muy padre, dice, tienes que estar paciente en el largo plazo y muy impaciente en el corto plazo. Eso es algo bien difícil de hacer porque básicamente tienes que tener los dos mindset. ¿Sí? Sé que a largo plazo va a pasar, pero en el día a día estoy avanzando, estoy haciendo cosas. Um, Toma el riesgo mientras tu entorno pues, lo permite. ¿Sí? Yo inclusive tuve que cambiar mi entorno ya grande para poder tomar otras decisiones más arriesgadas, ¿sí? Que los estoy tomando. Y la última, y creo que es la más importante y también es la más difícil, asume las responsabilidades para tus acciones y decisiones. Y está muy, muy cabrón ese. Al final es la única forma en que vas a crear accountability, en que vas a crear autenticidad, en que vas a crear un brand, una marca personal, ¿sí? Porque nadie quiere trabajar con alguien que no toma responsabilidad para sus acciones y decisiones. Entonces, es más fácil tomar responsabilidad para decisiones y acciones buenas, que va implícito que tomes pocas acciones y decisiones malas. Pero eso al momento casi nunca lo sabemos, al menos la mayoría de las veces que hacemos cosas. Interesante. Me encantó los puntos que platicas
y recordando un poquito, el tema es visionario a corto y mediano plazo y largo plazo, ¿no? Que toma riesgos. Creo que es una característica importantísima y muchas veces nuestro, lo dijiste al principio, nuestros traumas, nuestros aprendizajes, nuestros errores, nuestra cultura, nuestro entorno, etcétera, 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 nos hace que estemos amarrados, ¿no? O sea, que digamos, ¿cómo avanzo, no? ¿Cómo hago esto? O definitivamente también es, me salgo del camino natural que podríamos tomar todos, ¿no? Del uno 2 3 oye, ¿por qué no es 5 6 7? ¿Por qué no es A B C D? ¿Por qué no es escalón uno, etcétera, etcétera, etcétera? No. Pues me late mucho eso y hablas otra vez de responsabilidad. Has estado mencionando mucho el tema de Un poco. responsabilidad. Sí, lo has estado tocando mucho y quiero preguntarte justamente qué es la responsabilidad. Si ya lo mencionaste muchísimo, quisiera saber el concepto que tiene Estefan de responsabilidad. Al final, es buen punto esa reflexión. Para mí, la responsabilidad es hacer, o sea, si tengo que hacer una tarea, de que lo que, lo que tenga que entregar, lo que tenga que hacer, sea lo que yo considere lo correcto y que lo haga. ¿Sí? Hacer lo que uno dice. um, Finalmente, si uno adquiere cierta autoridad o cierto poder, usarlo para lo que debe de ejecutar ese poder. Esto es para mí, y en un concepto obviamente muy holístico, de lo que yo he aprendido. Vale, muchas gracias. Te quise hacer esta pregunta porque es algo que estuviste mencionando y era importante y si lo traigo Muy bueno. tan, tan tatuado y tan anclado que sería importante entender el concepto justamente de Estefan. Pues bueno, Estefan, de verdad siempre es agradable, siempre es muy, yo hablo a veces aunque me cuestionan y me dicen, oye, Mur, utilizo la palabra es muy rico, platicarlo, enriquece aprendizajes, experiencias, charlas, conceptos. También es importante entender desde el tema natural del ser humano justamente qué es lo que trae, ¿no? Y en este caso nos has mostrado justamente la persona, nos has mostrado a esa ser humano tal cual como es, sin decir marcas, sin decir nombres, ¿no? Sino realmente quién es Stefan Plus hoy en día a día y por qué lo mencionamos como un líder es justamente, entonces, público, aquí tenemos un buen ejemplo de uno de nuestros líderes en general que ha desarrollado, que ha trabajado, pero sobre todo que ha sido capaz de impactar positivamente en la gente y que ha sido capaz de ayudar a la gente. Estefan, ¿cuáles son tus redes sociales? Si puedes seguirte ahí en redes sociales, que estés disponible, dónde te pueden encontrar aquí en todo este tema virtual, llamémosle así. Obviamente uso mucho LinkedIn. Me he salido de Facebook y de Insta. Tengo mi canal de YouTube todavía y obviamente es muy fácil encontrarme. También aprovechen el libro, en Amazon está, pero cómprenlo en la página de Estados Unidos, porque en la página de México le pusieron un precio irresponsable y en Estados Unidos cuesta creo que $20. También tengo algunos ejemplos en el Saltillo firmados. Si quieren, me avisan, me mandan mensaje por LinkedIn y se lo mando y listo. Excelente, muchas gracias. Te agradezco totalmente la oportunidad de poder charlar contigo, esta Gracias. conversación. Y bueno, por ahí nos estamos viendo y muchas gracias. Y recuerden, líderes y líderes somos todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias. Estefan. Bye.